Bienvenidos estudiantes a la asignatura de innovación. Recuerden que esta modalidad es asincrónica, por lo tanto encontrarán algunas cápsulas que irán complementando el material de estudio que ustedes tienen disponible en el aula virtual. Bienvenidos entonces a nuestra primera cápsula, en la que vamos a revisar los conceptos generales y básicos de esta temática que escuchamos permanentemente y que nos bombardea por todos lados y en todos los medios, en el mundo de los negocios, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la educación, que nos habla, ¿cierto?, de la innovación. Es importante partir siempre de lo más elemental y comprender qué significa la innovación y cómo está inmersa en nuestro sistema y cómo se relaciona con algo que también vamos a trabajar en esta asignatura, que es el emprender, ¿cierto? Muchas de las empresas se dedican a innovar, se dicen innovadoras y se busca que sean innovadoras. Pero lo más importante es saber qué es la innovación. Y para comenzar, podemos encontrar con una serie de definiciones que solemos escuchar y que solemos comprender, que definen qué es lo que es la innovación. Y ahí nos vamos a encontrar con algunos mitos. Vamos a partir y comenzar desmitificando estos conceptos que generalmente podemos escuchar. Nos vamos a encontrar con referencias y con afirmaciones como, por ejemplo, que la innovación es lo mismo que la creatividad. Otro concepto que de alguna manera podemos escuchar mucho y que muchas veces tiende a limitar a muchas personas al atreverse a innovar. Se dice, yo no soy creativo, la creatividad es para los artistas, las personas que crean que son artistas son los únicos que tienen esta capacidad. Y básicamente es porque se piensa que de alguna manera la innovación y la creatividad es lo mismo. Se entiende que son palabras como sinónimas. Y efectivamente lo son, pero en realidad tienen una gran diferencia. No son exactamente lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Creatividad, en su definición del diccionario, nos refiere como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos y poder ejecutarlos. Es decir, hacer algo nuevo que no exista, desarrollar inventos, ¿cierto? Partir con una solución o con una idea desde nuestra cabeza y materializarla. Que no es lo mismo que la innovación, que significa poder implementar ideas para generar un valor económico, social y o ambiental. La innovación entonces no parte del concepto de generar algo nuevo porque sí, sino que de mejorar la calidad de vida de los grupos sociales, por ejemplo, o de entregar soluciones a diferentes necesidades con un fin de mejorar esa calidad de vida o de rendir una utilidad económica. Entonces, si bien para innovar se utiliza creatividad, no es exactamente lo mismo. Otro mito que podemos encontrarnos es que la innovación es igual a la mejora continua. Y esto tampoco es cierto. Si bien los procesos, los productos, las soluciones requieren para estar al día y para ser escogidos y elegidos por los usuarios un proceso de mejora continua y tienen que ir actualizándose a los requerimientos de la tecnología, de los cambios del entorno, la innovación no necesariamente es un proceso de mejora continua. Si bien introducimos mejoras en los procesos, en los productos, en los servicios, no necesariamente es lo mismo. Si bien la mejora continua es una forma de resolver un problema determinado para ser más eficientes, no necesariamente están incluidos en la propuesta de valor, que es entregarle un valor extra a lo que los consumidores van a elegir como producto o servicio. Otro mito con el que nos vamos a encontrar en la innovación es que la innovación consiste en lanzar al mercado un nuevo producto. Si bien las empresas se esfuerzan, como les decíamos anteriormente, a estar al día, a actualizar su catálogo de ofertas, ya sea de productos o servicios, no necesariamente el lanzar un nuevo producto significa innovar. Ese nuevo producto puede no necesariamente ser innovador.
puede no necesariamente estar solucionando un problema, puede no necesariamente entregar un valor agregado. Por lo tanto, el solo hecho de lanzar un nuevo producto no es innovar. La innovación es tecnología. Efectivamente, en la innovación se utiliza la tecnología, se utilizan los nuevos cambios en el ámbito tecnológico, se utilizan las nuevas técnicas para poder desarrollar diferentes soluciones. Pero no necesariamente la innovación requiere que siempre se utilicen esos mecanismos tecnológicos como el desarrollo de software o como la alta tecnología. Una innovación puede ser muy simple, puede ser muy precaria y aún así ser innovadora. Por lo tanto, no es necesario utilizar siempre la tecnología para innovar. Y otro de los mitos que yo ya se los mencionaba en relación a la creatividad es que las personas dicen, la innovación no es para mí. Yo no soy creativo, yo no sé innovar, este negocio no se basa en innovar. Y es un argumento que se utiliza mucho en los empresarios y en las pymes, que a veces no se atreven a cambiar sus estructuras o sus metodologías de comercialización, pensando que puede ser muy caro, que puede ser muy difícil, que no tenemos las herramientas o el conocimiento requerido. Pero siempre se puede aplicar innovación. Es importante entender que desde las empresas más pequeñas pueden presentar innovaciones también a su escala, es decir, innovaciones pequeñas que proyecten una mejora a los productos o a los servicios que se están ofreciendo. Entonces, ¿qué es innovar en definitiva? Vamos a decir y vamos a afirmar que innovar es identificar una oportunidad, un problema en el entorno, alguna situación que no esté atendida o que no esté solucionada, y generar ideas creativas para darle solución a ese requerimiento. Ese requerimiento y esa solución va a beneficiar a algunas personas que se van a transformar en nuestros consumidores, en nuestros usuarios, en nuestros clientes. Y a la larga, siempre podemos generar una empresa o un negocio cuando generamos esta solución. Esta solución va a estar asociada a un producto real o a un servicio tangible, que de alguna manera va a poder expandir o crear nuevas versiones de un modelo de negocio. Es decir, cuando hablamos de innovación, asociamos varios conceptos que están presentes en este proceso. Por lo tanto, la innovación viene siendo identificar oportunidades en este entorno que nosotros hablábamos, que requiere que tengan una solución. Generar dichas soluciones para poder abarcar esas oportunidades y para entregar una solución concreta a esos requerimientos. Implementar esas soluciones con alguna metodología que iremos conociendo en el correr de esta asignatura. Y finalmente, entregar valor, un valor extra que le permita a nuestros usuarios tener la satisfacción que a partir de la elección de ese producto o servicio está recibiendo un beneficio. Entonces, estos conceptos son los que van a definir qué es lo que es innovación. Si buscamos la definición del diccionario, nos vamos a encontrar con que es un cambio que introduce novedades. Es decir, volvemos a la definición original, que no era crear algo de la nada, sino que tomamos elementos existentes, los modificamos, los reestructuramos, los combinamos y finalmente los modificamos para mejorarlos. Se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Entonces, es bien interesante entender que la innovación básicamente lo que hace es entregar soluciones. Su definición etimológica nos dice que viene del latín, que habla de crear algo nuevo, pero que de alguna manera utiliza el prefijo in, que es estar en algo nuevo. Básicamente, nos habla de esta modificación. En general, el concepto se utiliza en el sentido de nuevas propuestas, invento y su implementación económica. Y es ahí donde enganchamos con lo que le mencionaba yo anteriormente, que son oportunidades de negocio. Nosotros podemos generar negocios a partir de las innovaciones o podemos implementar innovaciones en todo tipo y ámbito de negocios. Las ideas solo pueden transformarse en innovaciones después de que se implementan como nuevos productos o servicios.
cuando encuentran una aplicación exitosa y cuando finalmente encuentran un mercado en el que desarrollarse. Si nosotros generamos una innovación y esta innovación no se implementa realmente, o sea, entregando un servicio o un producto concreto a los usuarios y que podamos establecer un mecanismo o un plan de negocio, finalmente no estamos innovando. Solamente queda en la fase de buenas ideas. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar un referente, uno de los grandes referentes de la innovación, que es Don King Gillette. Ese nombre nos sonará quizás un poco porque lo asociamos, ¿cierto?, a una marca de hojas de afeitar, ¿cierto? Nosotros acá en Chile acostumbramos a nombrar las hojas de afeitar como Gillette, y básicamente es un fenómeno que sucede con algunos productos donde la marca supera al nombre original del producto. Bueno, Don King Gillette es el fundador de esa marca productora de máquinas de afeitar, ¿cierto? Y de hojas de afeitar. Y aquí vemos en la imagen que estamos presentando cómo esas máquinas de afeitar han ido evolucionando. Y si hacemos un análisis de lo que dijo Don King Gillette, es que vamos a seguir fabricando permanentemente estas máquinas hasta que ya no puedan ser mejoradas. Es decir, una búsqueda de la mejora permanente, de la perfección, podríamos decir así, que permanentemente va a hacer estos cambios y estas modificaciones propios del producto. Si vemos ahí una línea de tiempo de las diferentes máquinas de afeitar, vamos a encontrar que a principios del siglo XX, la máquina era un adminículo pesado, metálico, rígido, el cual uno que tenía que ser cargado con una de estas hojas y que básicamente no ofrecía una facilidad o una comodidad para su uso. Entonces se fueron modificando algunas partes de su diseño justamente para aliviar a lo mejor el cansancio de la mano, para que a lo mejor el raspe en el rostro de los usuarios fuera más fácil y se le fueron implementando diferentes modalidades y formas al diseño del mango, se cambiaron a lo mejor los materiales para hacerlo más liviano y fueron apareciendo diferentes versiones con el correr de los años. Después aparece una máquina que ya no debe ser cambiada, sino que es desechable y que tiene más filos, después para poder generar a lo mejor un afeitado menos irritante, se le incorporan las bandas hidratantes con mayor cantidad de hojas en el cabezal, se empieza a flexibilizar quizás el cabezal para que pueda cumplir con los contornos de la cara, como nos recordaban las publicidades, se asocian otros materiales más ápticos y antiadherentes, como el plástico, como la goma, para que no se resbale, para que funcione mejor con la humedad, y así el producto empieza a evolucionar y no por capricho, no empezamos a modificar la hoja de afeitar porque se nos ocurrió, por la modernidad, por ponerle diseño y que sea más bonita, sino que siempre con la intención de mejorar y entregar una mejor afeitada, un servicio mejor y más adecuado para los usuarios, para que a los hombres no se les hiciera más fácil, se demoraran menos tiempo, no se les irritara la cara, les durara mayor tiempo el rostro sin el crecimiento del vello, etc. Y después aparece la tecnología y entonces se le aplican a estos productos sistemas eléctricos que nos dan a conocer las máquinas eléctricas, donde también hay una evolución, aparecen más cabezales, menos cabezales, ya no es necesario estar enchufado, sino que podemos cargar, la máquina puede ser transportable, ya no necesito de agua, y después sí necesito de agua, salen máquinas nuevas que resisten el agua, que se les incorpora un cartridge para que aparezca una especie de gel, y finalmente cada vez más vamos viendo que el producto sigue evolucionando, apuntando a los requerimientos y a las mejoras de los usuarios. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un producto, de una marca que está en permanente innovación. Son mejoras al mismo producto original que finalmente lo que buscan es entregar un mejor servicio, un mejor producto, una solución adecuada para los requerimientos y las necesidades de nuestros usuarios. Y si nos damos cuenta, además, es una marca exitosa, es una marca mundial, por lo tanto genera éxito financiero. Tenemos entonces aquí, en este ejemplo, todos los elementos que hemos nombrado hasta el momento como la definición de innovación. Podemos hacer este paralelo
con otros productos y con otras marcas. Podemos ver la evolución del teléfono, ¿cierto? Originalmente, el teléfono de cable, hasta llegar a lo que nosotros usamos hoy en día, que finalmente es un microcomputador en una pantalla táctil que ya ni siquiera tiene forma de auricular como antiguamente, sino que entrega una serie de soluciones y servicios y aplicaciones que cada vez son más utilizadas por los usuarios para entregar soluciones. Antiguamente el teléfono era un aparato que servía para comunicarse, muy importante, que fue revolucionario, etcétera, etcétera, pero de alguna manera servía solamente para hablar. Y yo siempre cuento la experiencia de que cuando yo era chico yo salía de mi casa y no hablaba con nadie hasta que no llegara a otro lugar donde hubiese teléfono. Quizás podía ser el mismo domicilio de uno. Ahora en la actualidad uno puede ir a cualquier lugar del mundo sabiendo que puede estar conectado y puede realizar una serie de trámites, procesos, intercambios con el aparato. Es decir, sigue ofreciendo soluciones de comunicación que es la original. Se le implementaron nuevos equipos, nuevas funciones, las cámaras fotográficas, los GPS, ¿cierto? Una serie de funciones que permiten que finalmente esta comunicación sea mucho más fluida. Podemos encontrar el mismo ejemplo en el computador, es decir, desde el primer equipo que se lanza al mercado hasta lo que tenemos hoy en día, que es portátil, que es transportable, que tiene conexión a internet, que se pueden hacer intercambio de datos, que tiene mucha mayor capacidad de memoria y mucha mayor capacidad de funcionamiento, es cuando vamos viendo cómo la innovación en los productos aplica tecnología y entrega soluciones a nuestros usuarios. Con estos ejemplos que hemos visto ya nos podemos hacer una correcta idea de finalmente qué es lo que es la innovación y cómo de alguna manera nosotros también podemos hacer la parte en nuestras propuestas y en nuestro quehacer. Tenemos ahí ejemplos de grandes innovadores. El primero es un gran referente de la innovación que básicamente tenía que ver con lo que estábamos viendo anteriormente, con el uso del teléfono y del computador, que es don Steve Jobs, fundador de la marca Apple y al cual le debemos en conjunto con Bill Gates, el hecho de que nosotros como usuarios comunes y corrientes podamos tener computadores al alcance nuestro. El invento del PC fue una creación conjunta entre Steve Jobs y Bill Gates. La historia dice que después ellos se separaron y tomaron rumbos distintos y se transformaron en competencias, ¿cierto? Y tenemos ahí Microsoft compitiendo con Apple, pero bueno, lo importante es que gracias a ellos y gracias principalmente a Steve Jobs, con la intención de querer siempre mejorar los productos que salían, nosotros hoy día podemos contar con un iPhone, con un iPod, con un iPad, con iTunes y así una serie de innovaciones que por supuesto se masifican. Y la innovación siempre genera que aparezcan nuevos competidores y que haya mejora y soluciones alternativas a esa innovación que nosotros estamos generando. Entonces, ahí tenemos un gran referente de la innovación. En el mundo femenino tenemos grandes también innovadoras. No pensemos que la innovación es un aspecto solamente incursionado por los varones. Tenemos ahí al arquitecto Zaha Hadid, un arquitecto iraní, que realmente produce grandes cambios en el mundo de la construcción y de la arquitectura con una propuesta que ella genera, que es estudiada hasta el día de hoy en todas las escuelas de arquitectura del mundo, que es el deconstructivismo. Cuando nosotros miremos estos edificios que pensamos que están desafiando las leyes de la gravedad y que pensamos que se van a caer y que parecen estructuras y robots de cristal, básicamente obedecen a estas innovaciones en el mundo de la arquitectura, principalmente generadas por un referente como lo era la señora Zaha Hadid. Tenemos referentes y para pensar que la innovación no es algo actual, y nuevamente tenemos aquí a una gran innovadora en el mundo de la moda como es Coco Chanel. Podríamos pensar que, claro, sí, una diseñadora, que tiene una línea de perfumes, pero en realidad Coco Chanel fue mucho más que eso. Ella finalmente lo que hace es generar una innovación tan grande en el mundo del vestuario como es que las mujeres puedan usar hoy día pantalones. Hasta Coco Chanel, desde que existe la utilización del vestuario y el mundo de la moda, las mujeres usaban vestidos. Y no es hasta que ella propone, y en una de sus colecciones, que las mujeres también tenían que tener las mismas comodidades al moverse, al caminar y al trasladarse y al realizar diversas actividades como los hombres, que se genera
la inclusión del pantalón en el vestir femenino, y bueno, el resto es historia. Y tenemos ahí a uno de los grandes, grandes, grandes innovadores que podríamos pensar que se limita a un par de parques de diversiones y un par de monos animados, pero en realidad Walt Disney es un referente de la innovación solamente partiendo desde la animación, y pensemos que su película o el primer largometraje animado fue Blancanieves, y hasta el día de hoy imagínense lo que es ver el mundo de la animación digital como ha evolucionado. Y si pensamos en sus parques de diversiones, efectivamente hay una serie de soluciones que se generaron en Disneylandia, en Epcot, en Disney World, que fueron utilizadas por diversos ámbitos tecnológicos. Entonces es importante entender que un innovador también traspasa barreras y no se limita solamente a un ámbito. Y para que pensemos que no todo sucede en el hemisferio norte y en Estados Unidos, en Europa, tenemos aquí el ejemplo de don Laszlo Biró, que en Argentina él modifica el mundo de la escritura, que hasta antes de que él propusiera y desarrollara el bolígrafo, existía solamente como la escritura con pluma. Y este invento, esta innovación a la escritura, que nosotros conocemos como bolígrafo o como lápiz pasta, genera una solución tan importante que imagínense lo que es en cualquier lugar del mundo en la actualidad el ámbito de lápiz. Como nosotros encontramos lápices por todos lados, y no solamente termina ahí, el mismo sistema ideado por don Laszlo Biró es extrapolado a otras situaciones, como por ejemplo el desodorante Rolón. Esto que es una bolilla encapsulada que va al girar, permitiendo la salida del líquido que está en el interior de la boca. Es importante entender entonces que todas estas innovaciones apuntaban a mejorar productos, servicios, soluciones que podían encontrar nuestros usuarios. En la actualidad nosotros nos podemos encontrar con grandes innovaciones con las que nos relacionamos a diario, y mucho con la tecnología y con las aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, una gran innovación como ejemplo, que es lo que es Uber, que propone un cambio al sistema de transporte colectivo, al taxi. Antiguamente uno necesitaba un taxi para, si no quería andar, ¿cierto?, en un bus y quería ir solamente en un auto privado, uno solicitaba un taxi. Y lo más personalizado que podía hacer era llamarlo por teléfono, ¿cierto?, que era el radio taxi. Pues bien, la innovación de Uber es que propone finalmente que personas que no son taxistas y que necesitan trabajar puedan utilizar su auto particular, trasladando a personas que tienen la necesidad de trasladarse utilizando la tecnología, el teléfono, y entregando un servicio que es completamente distinto y completamente nuevo, que ofrece muchos servicios adicionales al taxi tradicional. Y ahí es donde está el valor, ¿cierto? Que es mucho más seguro, era mucho más barato, uno sabía el recorrido, tenía certeza de que no lo iban a robar, de que no lo iban a asaltar y que iba a llegar de tal lugar a tal lugar. Vimos varios ahí ejemplos de valores que se le agregan al servicio. Ya los vamos a ir viendo más en profundidad al correr del curso. Tenemos innovaciones como Facebook, que finalmente es el medio de comunicación más grande, más grande del mundo en algún minuto, y no generaba ningún contenido. Todo el contenido lo generaban los usuarios. Aquí no había ningún periodista, ninguna línea editorial, ¿cierto? Ninguna intención que quisiera transmitir mensajes como, por ejemplo, podría ser un diario, podría ser un sistema de comunicación, sino que todo el contenido era generado por los usuarios. Alibaba, también una empresa que revoluciona un poco el mundo de las compras por Internet, y ahí podríamos hacer el paralelo a Amazon también, y por qué estos sistemas de poder comprar por Internet con un amplio catálogo de productos entrega un servicio súper requerido por los usuarios y que revoluciona básicamente el comercio. Después de eso, tenemos que millones de empresas finalmente lanzan sus páginas de web de compra, y tenemos los Black Friday y una serie de situaciones que ejemplifican cómo el mundo comercial va modificándose gracias a estas innovaciones y cómo de alguna manera empiezan a impactar a mayor escala cada una de estas pequeñas innovaciones. Lo mismo con Airbnb.
hay una gran innovación ahí en el mundo de la hotelería, ¿cierto? Donde personas pueden ofrecer sus departamentos, sus propiedades para viajeros, para extranjeros, sin tener la necesidad de ir a un hotel y hacer una reserva carísima, pagando con tarjeta de crédito, etc. Bueno, tenemos ahí ejemplos de innovaciones de la actualidad, tecnológicas, que incluyen mejoras en los servicios, productos originales y finalmente valor agregado. Queridos estudiantes, esta es la introducción a la temática que vamos a trabajar en este curso de innovación. Y bueno, los invito a que vayan leyendo el material de estudio, a que vayan viendo los videos y complementando con estas cápsulas que van a ir reforzando el contenido de ese material de estudio. Es muy importante que vayan leyendo los PDFs para poder realizar las evaluaciones y los casos prácticos que ponen en evidencia básicamente y en aplicación concreta los conceptos que se van revisando. Nos vemos en una próxima cápsula. Chau, chau.